Ahora, la triste noticia de que la estrella de cine Val Kilmer, quien interpretó a Batman, y Jim Morrison, además de protagonizar Top Gun, ha muerto a la edad de 65 años. El actor estadounidense ganador del Oscar Gene Hackman, junto con su esposa Betsy, han sido encontrados muertos en su casa Nuevo México. 2025 Hollywood perdió algunos de sus nombres más importantes, pero el mundo apenas lo notó. Una leyenda de la televisión murió sola con el cuerpo de su esposa durante 9 días. Una reina de las telenovelas se cayó por las escaleras y nunca se levantó. Una estrella infantil fue encontrada inconsciente en su lujoso apartamento con solo 39 años. Estas no fueron solo muertes, fueron encubrimientos, secretos familiares y tragedias que la industria trató de enterrar. Lo que realmente sucedió a puerta cerrada te sorprenderá. Richard Chamberlain. La muerte de Richard Chamberlain. El 29 de marzo de 2025. Waimanalo, Hawái, cerró el telón sobre una de las vidas más fascinantes de la televisión. Le faltaban solo 2 días para cumplir 91 años. La cima de su fama. Recibía 12,000 cartas de fans cada semana. Pero detrás de la sonrisa perfecta y la mirada firme, había un hombre que se había estado escondiendo durante la mayor parte de su vida. Nació como George Richard Chamberlain, el 31 de marzo de 1934, Beverly Hills, pero no las mansiones brillantes que la gente asumía. Su familia vivía al lado equivocado de Wilshire Boulevard. Su padre luchó contra un grave alcoholismo, antes de convertirse en un respetado orador de Alcohólicos Anónimos, que viajó por el mundo. Richard creció sintiéndose como un extraño mucho antes de pisar un escenario. Cuando Doc Kildare llegó a las pantallas de televisión en 1965, lo convirtió el galán de Estados Unidos casi de la noche a la mañana. Pero la fama era un arma de doble filo. Temía que una verdad sobre sí mismo pudiera destruir todo. Era gay una era la que eso podría significar el fin de una carrera. Para el público, aparecía estrenos con hermosas actrices del brazo. Realidad. Todo era parte de un acto cuidadosamente elaborado. El acto funcionó. Se convirtió el rey indiscutible de las miniseries de televisión. 1980. Shogun cautivó al público de todo el país. 3 años después, The Thornbirds se convirtió en un fenómeno cultural, atrayendo al 60% de los televidentes estadounidenses y obteniendo 16 nominaciones al Emmy. Mientras tanto, mantuvo su vida privada bajo llave. La verdad finalmente llegó 2003. A los 70 años, publicó sus memorias Shattered Love y le contó al mundo lo que muchos Hollywood habían sabido silencio. Reveló que había vivido con miedo durante décadas, ocultando una relación de 20 años con el productor Martin Rabbit del ojo público. Wings. Hauer. La vida de Wings Hauer era el tipo de historia que Hollywood suele inventar, excepto que la suya era real. Nació como Gerald Dwight Hauer el 12 de diciembre de 1947, justo Hollywood. Con una estatura de 1,88 metros, algún día aparecería más de 100 películas y programas de televisión. Pero el camino hacia allí comenzó de una manera que parecía imposible para alguien destinado a la pantalla. A principios de la década de 1970, no tenía nada. Él y su hija pequeña, Brite, no tenían hogar y vivían en un garaje vacío mientras él se ganaba la vida como músico folclórico y artista callejero. Las noches eran frías, los días eran largos. Cada moneda que ganaba se sentía como una pequeña victoria. Esos años grabaron él una honestidad cruda, del tipo que no se puede fingir. Se convirtió el latido de su actuación. Su gran momento llegó en 1982. Con el thriller de explotación Vice Squad, interpretó a Ramrod, un proxeneta psicótico tan impredecible que el público no podía decidir si apartar la mirada o seguir mirando. No solo interpretó el papel, lo habitó, e incluso escribió y cantó el tema principal de la película, Neon Slime, dejando que su música se filtrara su actuación.
La vida fuera de la pantalla no fue menos colorida. A principios de la década de 1990, tuvo una relación con Linda Blair, la estrella de El Exorcista, cuya propia vida había sido moldeada por la fama y la controversia. La carrera de Hauer saltó entre películas serias y respetadas como A Soldier's Story 1984 y películas de culto de bajo presupuesto que le valieron un apodo extraño pero apropiado. La estrella más grande de la que nunca has oído hablar. Sus últimos años, la enfermedad lo alcanzó. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica hizo que respirar fuera una lucha. Los tanques de oxígeno se convirtieron parte de su vida diaria. Aún así, se comportó con el mismo espíritu desafiante que siempre había tenido. El 15 de marzo de 2025, a los 77 años, Wings Hauser murió en Santa Mónica. Dejó atrás a su esposa Callie Lily Hauser y a su hijo, el actor de Yellowstone, Cole Hauser. George Wendt. George Robert Wendt murió el 20 de mayo de 2025 a la edad de 76 años. Fue el tranquilo final de un hombre cuyo rostro y voz habían formado parte de millones de salas de estar durante más de una década. Falleció mientras dormía su casa Studio City. La noticia se extendió, pero la respuesta se sintió extrañamente silenciada para alguien que una vez hizo que todo un país gritara «Norm», sin pensar durante años. Su salud se había estado deteriorando silenciosamente. Lo que parecía pacífico al final fue el capítulo final de un declive largo y doloroso. El certificado de defunción oficial enumeró un paro cardíaco, pero ese fue solo el último paso, una larga cadena de daños. Su cuerpo había estado luchando múltiples frentes: insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión, enfermedad renal, etapa terminal, lo que significa que sus riñones habían fallado por completo, hiperlipidemia, donde los niveles de colesterol se vuelven peligrosamente altos. No fue repentino. Fue una guerra lenta que estaba perdiendo poco a poco, incluso cuando el público todavía lo imaginaba sonriendo, un taburete de bar. Para la mayoría de la gente, George Wendt siempre sería Norm Peterson de Cheers, el hombre que se sentaba en el mismo lugar y convertía cada entrada una broma que al público le encantaba. Ese papel le valió 6 nominaciones consecutivas al Emmy entre 1984 y 1989. Estuvo los 275 episodios de las 11 temporadas del programa, uno de los 3 únicos miembros del elenco a hacerlo. Cheers sí misma se convirtió en una de las historias de mayor éxito de la televisión. 117 nominaciones al Emmy. 28 victorias. Cuando se emitió el episodio final 1990, más de 80 millones de personas lo vieron. Ese tipo de éxito debería haber garantizado un camino tranquilo después. Pero la vida después de Cheers no se parecía nada a la comodidad constante del programa. 1995, su propia comedia de situación, The George Wendt Show, fue cancelada después de solo un mes. Otros proyectos fueron y vinieron sin dejar huella. La fama nunca desapareció por completo, pero el impulso sí. Gene Hackman. Los últimos días de Gene Hackman se sintieron como algo sacado de una de sus propias películas. Era febrero de 2025, y el mundo no sabría la verdad hasta más de una semana después. Hackman, el 2 veces ganador del Oscar, vivía tranquilamente en su casa de Santa Fe. Su vida había sido larga, llena de papeles duros y una carrera que valía $40 millones. Sin embargo, su último capítulo fue cruel, de maneras que ningún guión podría suavizar. Comenzó con su esposa, Betsy Arakawa. Tenía 65 años, aún vibrante, hasta que enfermó con lo que parecía una gripe grave. Buscó respuestas en Internet, leyendo sobre ejercicios de respiración, buscando formas de aliviar la opresión en su pecho. Incluso hizo una cita con el médico para el 12 de febrero, pero nunca llegó allí. La verdad era mucho más peligrosa.
Había contraído el síndrome pulmonar por hantavirus, una infección rara y mortal causada por excrementos de roedores a algún lugar dentro de su casa. Alrededor del 11 de febrero, murió. Hackman ya estaba sumido en la niebla del Alzheimer avanzado. No podía entender lo que le había pasado a su esposa. Ella permaneció donde cayó, y él se quedó la casa con ella, incapaz de pedir ayuda. Los días pasaron silencio. Su salud, ya frágil, comenzó a fallar. El 17 de febrero, el marcapasos su pecho registró su ritmo irregular final. Su corazón se rindió, debilitado por una enfermedad grave y empeorado por la insuficiencia renal. Murió solo, todavía la misma casa donde yacía Betsy. 9 días después, el 26 de febrero, los trabajadores de mantenimiento fueron a comprobar cómo estaba la pareja. Llamaron, luego miraron por las ventanas cuando nadie respondió. El interior, vieron una escena congelada el tiempo. Hackman y Arakawa se habían ido. Uno de sus 3 perros, Senna, también había muerto, mientras que los otros 2 de alguna manera habían sobrevivido. La casa estaba sellada con la inquietante quietud de la muerte. Al principio, los investigadores lo trataron como un caso sospechoso, pero no hubo juego sucio, solo enfermedad, edad y la cruel tranquilidad del aislamiento. Y así terminó la vida de uno de los actores más respetados de Hollywood, un hombre que se había alejado del cine 2000 para escribir novelas del oeste, sin volver a buscar el protagonismo. Val Kilmer. La historia de Val Kilmer se siente como algo sacado de una película. El 1 de abril de 2025, a la edad de 65 años, falleció después de una batalla de 11 años contra el cáncer de garganta. Comenzó 2014, y poco a poco le quitó lo que había impulsado toda su carrera, su voz. El golpe final provino de la neumonía, un final cruel para una batalla que ya lo había cambiado para siempre. Había sido uno de los actores más impredecibles de Hollywood, capaz de desaparecer cualquier papel. Cuando interpretó a Jim Morrison de Doors de Oliver Stone, en 1991, su canto sonaba tan parecido a Morrison que incluso los miembros de la banda tuvieron dificultades para notar la diferencia. No solo aprendió las líneas, estudió a Morrison durante meses hasta que fue como si el verdadero Morrison hubiera regresado al mundo. Tombstone, 1993, le dio al mundo su inolvidable Doc Holliday. Incluso aprendió 1 minuto de un nocturno de Chopin solo para el papel. Y cuando llegó a la escena de la muerte de Holliday, hizo que el equipo llenara su cama con hielo para que la actuación se sintiera real. Cuando la gente le preguntaba cómo le había afectado el papel, no hablaba de sí mismo absoluto. Hablaba de Doc Holliday como si el hombre realmente hubiera vivido dentro de él. Pero detrás de la brillantez, había caos. La reputación de Kilmer de ser difícil se hizo casi tan famosa como su trabajo. El set de The Island of Dr. Moreau, 1996, su matrimonio se estaba desmoronando. Su esposa le había entregado los papeles del divorcio justo antes de la filmación. Lugar de mantener la concentración, dejó que la ira se derramara a la producción. Murmuró sus líneas, causó problemas y llevó al director a su punto de quiebre. John Frankenheimer finalmente le dijo al equipo que no le gustaba Kilmer, no le gustaba su ética de trabajo y nunca quería volver a trabajar con él. Todo cambió 2014. El diagnóstico de cáncer de garganta significó cirugía, radiación, quimioterapia y 2 traqueotomías que alteraron la forma que hablaba y respiraba por el resto de su vida. Sobrevivió al cáncer, pero su cuerpo nunca volvió a ser el mismo. Su sistema inmunológico se debilitó, dejándolo vulnerable a enfermedades como la neumonía, que finalmente lo reclamó. Su último gran papel, la pantalla llegó 2022, cuando regresó como Iceman, Top Gun Maverick. El personaje estaba luchando contra el cáncer 2, un momento que difuminó la línea entre la película y la realidad. Verlo ese papel fue como ver una despedida, tranquila, poderosa y profundamente humana. Ozzy Osbourne. La vida de Ozzy Osbourne terminó como la vivió. Ruidosa,
dramática e inolvidable. El 22 de julio de 2025, el mundo perdió al líder de Black Sabbath de 76 años. Murió después de un paro cardíaco repentino en su casa Buckinghamshire, Inglaterra. La causa oficial fue infarto agudo de miocardio con enfermedad de las arterias coronarias y enfermedad de Parkinson, con disfunción autonómica también enumeradas. La respuesta fue frenética. Una ambulancia aérea aterrizó cerca de su casa Chalfont St. Giles y voló solo 13 kilómetros hasta el hospital Harefield. El helicóptero permaneció allí durante aproximadamente una hora con los motores aún en marcha, como si esperara un milagro que nunca llegó. Solo 17 días antes, el 5 de julio de 2025, les había dado a los fans un último recuerdo. De vuelta a su ciudad natal de Birmingham, se reunió con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward para Back to the Beginning. Ya no podía ponerse de pie. El Parkinson se lo había quitado, pero sentado en un trono negro. Su voz aún llevaba el peso de décadas. Sus ojos brillaron, la multitud rugió y sintió que todos allí sabían que estaban presenciando el final de una era. Había vivido con una forma genética rara de la enfermedad de Parkinson desde 2003, aunque solo se lo contó al mundo 2020. No podía caminar absoluto. Sharon una vez lo explicó de manera simple y dolorosa. Crees que estás levantando los pies, pero no se mueven. Así es como la enfermedad le había robado el cuerpo, poco a poco. Aún así, se negó a desaparecer silencio. Siguió actuando incluso cuando cada espectáculo significaba luchar contra su propio cuerpo. El legado de Ozzy nunca se trató solo de los 13 álbumes de platino, o el apodo de Príncipe de las Tinieblas. Se trataba del caos, los titulares, los momentos que nadie podía olvidar. 82. Durante un concierto, le mordió la cabeza a un murciélago vivo, un momento que lo seguiría para siempre. Arrojó carne cruda a la multitud. Bailó con la muerte a través de décadas de abuso de sustancias, y de alguna manera sobrevivió a todo el tiempo suficiente para sorprender al mundo nuevamente al convertirse en un padre tierno, confundido y extrañamente adorable de Osbourne de MTV. Esa extraña mezcla, el hombre salvaje que aterrorizaba a los padres y el padre que los hacía reír, es lo que lo hizo más grande que la vida. David Lynch. David Lynch era diferente a cualquier otra persona Hollywood. Nacido el 20 de enero de 1946, pasaría más de 50 años creando películas y programas que no solo contaban historias, sino que te arrastraban a otro mundo. Su estilo era extraño, inquietante e inolvidable. La palabra lynchiano se convirtió en su propio término, describiendo una mezcla de belleza onírica y temor creciente. Ganó una Palma de Oro Cannes, obtuvo múltiples nominaciones al Oscar y aún así logró mantener su trabajo ferozmente suyo. Todo comenzó en 1977, con Eraserhead, una pesadilla blanco y negro que confundió a muchos, pero fascinó a suficientes personas, como para convertirse en una leyenda de las películas de medianoche. El éxito de esa película le dio la libertad de seguir adelante. 1982 Blue Velvet conmocionó al público con su contraste entre la soleada ciudad pequeña de Estados Unidos y la inquietante oscuridad oculta debajo. 2001. Mulholland Drive retorció la realidad tan profundamente que los críticos aún debaten su significado, y muchos la llaman su mejor obra. Luego estuvo Twin Peaks, la serie de televisión 90, que mezcló drama de telenovela, misterio de asesinato y puro surrealismo. Era tan diferente que la gente no podía dejar de hablar de ello. Y cuando regresó 2017, fue tan extraño y fascinante como siempre. Pero el arte de Lynch no nació solo de la imaginación. A los 8 años, Spokane, Washington, vio algo que nunca abandonaría su mente. Una mujer, desnuda y cubierta de sangre, tropezó desde la oscuridad hacia él. Era real, era aterrador,
y se convirtió la semilla de muchas de sus imágenes más inquietantes, incluidas las escenas de Blue Velvet. A partir de ese momento, sus películas a menudo regresan a la misma idea. Mujeres peligro, atrapadas entre la inocencia y el horror. Puedes verlo Inland Empire, Lost Highway y, por supuesto, Twin Peaks. Ese mismo año, cuando todavía tenía solo 8 años, también recogió un cigarrillo. Se convirtió en un hábito de por vida, uno que eventualmente lo mataría. 2024. Lynch reveló que tenía enfisema. Lo mantuvo casa sin poder trabajar sin oxígeno a su lado. El 15 de enero de 2025 murió a la edad de 78 años. La causa fue un paro cardíaco provocado por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su certificado de defunción también indicó la deshidratación como un factor contribuyente. Falleció la casa de su hija Los Ángeles, mientras los incendios forestales arrasaban la ciudad. Leslie Charleson. Leslie Charleson fue más que una actriz de telenovelas. Era el latido del corazón de la televisión diurna. Durante 47 años, caminó por los pasillos de General Hospital, dando vida a la ardiente y complicada doctora Monica Quartermain. Su historia comenzó lejos de las luces de Hollywood. Nació el 22 de febrero de 1945, Kansas City, Missouri. A los 19 años, dio su primer paso al mundo de las telenovelas con A Flame in the Wind de NBC 1964. Pero fue 1977 cuando todo cambió. Ese fue el año que se convirtió Mónica. Ese fue el papel que la definiría. A lo largo de las décadas, apareció más de 2000 episodios y obtuvo 4 nominaciones al Emmy diurno. Su actuación no solo fue buena, fue intrépida. Una entrevista de 2023 confesó algo que sorprendió a los fans. Cuando una escena requería una bofetada, no la fingía. Realmente abofeteaba. Se rió de ello, admitiendo que el momento que las cámaras rodaban, todos los pensamientos de retroceder se iban por la ventana. Ese borde intrépido hizo que su química con su esposo pantalla, Alan Quartermain, fuera inolvidable. Su matrimonio fue caos y pasión uno. Hicieron trampa. Lucharon. Intentaron matarse entre ellos. Y a pesar de todo, los espectadores no podían apartar la mirada. Su capítulo final llegó más rápido de lo que nadie esperaba. El 12 de enero de 2025, Leslie Charleson se había ido. El médico forense del condado de Los Ángeles explicó que murió por los efectos a largo plazo de un traumatismo cráneoencefálico. Las lesiones provinieron de una serie de caídas graves que la habían dejado necesitada de un andador. Ya estaba luchando contra la hidrocefalia normotensiva, una acumulación peligrosa de líquido del cerebro junto con fibrilación auricular, artritis y asma. Estas luchas habían estado dando forma silenciosamente a sus últimos años. Michelle Trachtenberg. Michelle Trachtenberg nació el 11 de octubre de 1985 y durante casi toda su vida el mundo la vio en la pantalla. Su carrera comenzó cuando tenía solo 3 años, pero terminó demasiado pronto. La mañana del 26 de febrero de 2025 fue encontrada inconsciente en su lujoso apartamento de Manhattan. Fue su madre quien la descubrió después de que la policía respondiera a una llamada al 911 a las 8:01 a.m. Tenía solo 39 años. La carrera de Michelle se extendió a lo largo de 3 décadas. Capturó corazones como Harriet Welch, Harriet the Spy, 1996, cuando tenía solo 11 años. Se convirtió en un nombre familiar como Dawn Summers, la hermana menor de Buffy, apareciendo más de 60 episodios de Buffy the Vampire Slayer entre 2000 y 2003. Más tarde, se reinventó interpretando a Georgina Sparks' Gossip Girl, una socialité intrigante que demostró que Michelle podía interpretar mucho más que los papeles dulces e inocentes con los que había comenzado. La noticia de su muerte dejó atónitos a los fans, pero lo que lo hizo aún más desgarrador fue lo que pocas personas sabían. Sus últimos años
Michelle había estado librando una batalla silenciosa. Se había sometido a un trasplante de hígado, no mucho antes de morir, algo que nunca hizo público. Amigos dijeron que había estado muy deprimida emocionalmente y había confiado que estaba luchando. El trasplante conllevó graves riesgos. Alrededor del 30% de los pacientes trasplantados de hígado desarrollan diabetes, y esa fue la complicación que finalmente le quitaría la vida. Su muerte no se confirmó como causada por la diabetes hasta abril de 2025, cuando se publicaron los resultados de toxicología. Al principio, hubo incertidumbre porque su familia judía ortodoxa se opuso a una autopsia por motivos religiosos. Hasta entonces, la gente solo podía adivinar. Brian Wilson. Brian Wilson nació el 20 de junio de 1952 y murió el 11 de junio de 2025, pocos días antes de cumplir 83 años. La causa oficial fue un paro respiratorio con sepsis y cistitis contribuyendo. Tenía 82 años, y con él se fue una de las carreras más extraordinarias, turbulentas y desgarradoras de la música. Le dio al mundo 36 éxitos entre los 40 primeros. Canciones como Good Vibrations, God Only Knows y el álbum Pet Sounds no solo se ubicaron en las listas, se convirtieron parte del ADN mismo de la música moderna. Tom Petty una vez lo comparó con Beethoven. Paul McCartney dijo, God Only Knows Me hizo llorar. Las exuberantes armonías y las grabaciones de la pared de sonido capas de Wilson no solo cambiaron el pop, sino que lo redefinieron. Pero detrás del brillante surf y el sol, su vida a menudo estaba ensombrecida por el dolor. Su padre abusó de él cuando era joven. Era parcialmente sordo de un oído. Vivió con un trastorno esquizoide que empeoró el caos de la fama. A fines de la década de 1960, las drogas y la enfermedad mental lo arrastraron hacia abajo. La década de 1980 estuvo bajo el controvertido cuidado del psicólogo Dr. Eugene Landy, quien fue acusado de explotarlo y controlarlo. Su salvavidas llegó la forma de Melinda Ledbetter Wilson, la mujer a la que llamó su salvadora y ancla. Ella ayudó a sacarlo del borde. Pero enero de 2024, ella murió inesperadamente. Sin ella, su demencia se profundizó rápidamente. Cuestión de meses, fue puesto bajo otra tutela. Anne Burl. Anne Burl era difícil de pasar por alto. Su cabello platino salvaje y su personalidad audaz la convirtieron en una de las estrellas más grandes de Food Network. Parecía imparable. Comenzó la televisión 2005 como jefa de cocina Iron Chef America con Mario Batali. Solo 3 años después, estaba presentando su propio programa, Secrets of a Restaurant Chef. Se emitió durante 9 temporadas. De 2010 a 2024, se convirtió el rostro de Worst Cooks in America, guiando a cocineros caseros desesperados a través de 27 temporadas de desastres y victorias. A millones les encantó su ingenio agudo y su estilo de amor duro. Pero lejos de las cámaras, su vida era mucho más complicada. 2009. Ex-empleados de restaurantes la acusaron de llamar a las mujeres nombres como flácida, prostituta e incluso estúpida tonta. Dijeron que hizo comentarios groseros sobre el escote y la vida sexual, apuntando solo al personal femenino. Años más tarde, cuando su restaurante Phil and Anne's Good Time Lounge estaba cerrando, los informes afirmaron que trató a su socio comercial, Phil Casacelli, con frialdad, incluso después de que él hubiera vertido los ahorros de toda su vida en el lugar. La mañana del 17 de junio de 2025, todo llegó a un final desgarrador. Alrededor de las 7:50 am, fue encontrada inconsciente en la ducha de su apartamento de Brooklyn. Cerca de ella había alrededor de 100 pastillas variadas. El médico forense confirmó que fue un suicidio. Tenía una mezcla peligrosa su sistema. 2 antihistamínicos, dienidramin y cetaricin, alcohol y anfetamina. Tenía solo 55 años.
Dejó atrás a su esposo Stuart Claxton, con quien se había casado octubre de 2021, y su hijo Javier. Michael Madsen. Michael Madsen murió el 3 de julio de 2025. El hombre que dio vida a algunos de los tipos duros más inolvidables de Hollywood se había ido a los 67 años. Lo encontraron su casa de Malibú a las 8:25 de la mañana, sin responder. La causa fue un paro cardíaco. Su carrera se extendió por más de 200 películas 4 décadas, pero hay un papel que lo definió para siempre. 1992. Quentin Tarantino lanzó su primera película, Reservoir Dogs, y Mr. Blonde de Madsen se convirtió en un ícono cinematográfico. La escena del corte de oreja con la música de Steelers Will Stuck in the Middle with You se grabó la historia del cine. Bailó casualmente, casi juguetonamente, mientras un oficial de policía se sentaba atado y aterrorizado. Fue inquietante, inolvidable, y ayudó a consolidar la reputación de Tarantino de mezclar encanto con violencia. Años más tarde, Entertainment Weekly nombró a Mr. Blonde uno de los mayores villanos la historia del cine y la televisión. Detrás de la amenaza de sus personajes, había otro Michael. 2 meses antes de morir, mayo de 2025, se sometió a una angiografía coronaria para verificar si había bloqueos. Su salud estaba fallando, pero aún conservaba esa fuerza silenciosa que tenía la pantalla. Su hermana, la actriz Virginia Madsen, lo dijo mejor cuando lo llamó trueno y terciopelo, un poeta disfrazado de forajido. Fue un recordatorio de que el hombre que podía aterrorizar a millones la pantalla también podría ser el que privado hablaría voz baja y escribiría poesía. Loni Anderson. Loni Anderson era más que una cara bonita a la televisión. Ella era una fuerza. Una mujer que podía iluminar una habitación con una sonrisa y silenciarla con un comentario agudo. El 3 de agosto de 2025, apenas 2 días antes de cumplir 80 años, murió Los Ángeles por complicaciones de una larga enfermedad. Terminó una carrera que había durado casi 50 años, y dejó atrás algunas de las historias más inolvidables que Hollywood jamás haya visto. La mayoría de la gente la conoció por primera vez como Jennifer Marlowe, WKRP, en Cincinnati. Un papel que interpretó de 1978 a 1982. Era la recepcionista glamorosa que sabía más que todos los demás la sala, y lo sabía. Jennifer usó su apariencia como un arma, pero también mantuvo la caótica estación de radio funcionando como un reloj. El papel le valió 2 nominaciones al Emmy y 3 nominaciones al Globo de Oro, prueba de que podía romper el estereotipo de la rubia tonta y darle la vuelta. Pero su vida fuera de la pantalla a menudo se robaba los titulares. Su matrimonio con Burt Reynolds, 1988, parecía un cuento de hadas de Hollywood. Se conocieron en el set de Stroker Ace, 1983, y durante un tiempo fueron la pareja dorada. Entonces todo se desmoronó. Para cuando su matrimonio terminó en 1994, el divorcio se había convertido en una guerra de $2 millones. Reynolds la acusó de gastar $45,000, solo 30 minutos, su tarjeta platino. Anderson lo acusó de cosas mucho peores. En 95, dijo que la había golpeado una docena de veces mientras estaba drogado. Habló de vivir con un miedo constante a sus estados de ánimo impredecibles, contratando niñeras para que vigilaran a su hijo adoptivo, Quinton, cada vez que estaba con Reynolds. La batalla por la custodia fue fea. Hubo afirmaciones de que él arrojaba muebles al personal y no pagaba los $15,000 mensuales de manutención infantil. Incluso con todo el drama, Anderson siguió trabajando. Interpretó a las leyendas de la pantalla Jane Mansfield y Thelma Todd, 1991. Ambas mujeres trágicas cuyas vidas terminaron demasiado pronto. Se convirtió en una ferviente defensora de la concientización sobre la EPOC, después de ver a sus padres sufrir de la enfermedad, y muchos se preguntaron si su propia enfermedad estaba relacionada. 1995.
Contó su lado de todo su autobiografía, My Life in High Heels. Prometió que sería con todos los defectos porque había terminado de esconderse.